La mañanera de Ángel Dominical, domingo 24 de abril del año 2022. Antes de entrar al tema de hoy, quiero hacer un apunte muy simple, claro y también muy rápido. ¿Cómo es posible que estos cínicos de Morena se burlen de esa forma de los ciudadanos mexicanos, que por su condición material o porque no tuvieron las oportunidades en su momento cuando eran niños y jóvenes, desconocen las especificidades en relación con esto que ahora ha causado furor entre estos demagogos, el litio? ¿Cómo es posible que alguien que presume de ser científica, recuerdan ustedes a la hoy llamada por mí anticientífica, cuando hablaba la ciencia estará aquí en mi gobierno con científicos, y que se atreva a comparar esta faramaya, esta farsa en relación con los cambios de la ley minera, con la expropiación que realizó Lázaro Cárdenas en su calidad de presidente de la República en 1938. Cárdenas, y lo sabe perfectamente la cínica hoy anticientífica Sheinbaum, no expropió el petróleo, expropió los bienes, los activos de las compañías petroleras. Repito, el presidente Lázaro Cárdenas del Río no expropió un solo barril de petróleo. Este le pertenecía indubitablemente a la nación mexicana, planteado desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente todavía hoy desde el 5 de febrero de 1917. ¿Qué hizo Cárdenas? Repito, expropió los activos de las empresas petroleras que operaban en México. Y después de una negociación, les pagó lo que correspondía por obligación constitucional en el caso de una expropiación. Hoy no se ha expropiado el litio. Es falso eso. No se han expropiado activos de empresas relacionadas con la actividad de extraer litio. Es una mentira, es una farsa eso que están diciendo. ¿A qué nivel de cinismo ha llegado la anticientífica Sheinbaum? No solo para intentar quedar bien con el bulto, sino también aprovecharse de la ignorancia de los millones o de muchos ciudadanos mexicanos. ¿Qué nivel de perversión de estas personas? En fin, ¿qué puedo hacer yo ante ciudadanos que les creen sus mentiras? Tratar de explicarles que están mintiendo esas personas. No puedo hacer algo más. Muy bien, vayamos ahora al tema principal de esta mañanera dominical. Para cuando vea usted esta mañanera, a las 6 de la mañana estará en el canal Ángel Verdugo Canal de YouTube. En Francia será la 1 de la tarde y ya se tendrían indicios, o quizá en un rato más las primeras encuestas de salida, las exit polls, con los primeros datos preliminares, evidentemente, respecto a quién fue el candidato triunfador en la segunda vuelta de la elección presidencial en Francia. Dos contendientes, viejos conocidos en su calidad de adversarios políticos. Primeramente, el que encabezaba las encuestas y que no tengo duda obtendrá la victoria, el presidente actual, el presidente Macron, y
la retadora, vamos a decirlo, la señora Le Pen, Marine Le Pen, hija de quien encabezó durante años el partido por excelencia de la extrema derecha, el Frente Nacional, el señor Jean-Marie Le Pen, su señor padre. Después de acercarse ella para algunos peligrosamente, para otros normal en un país como Francia, y ahorita explicaré las condiciones que han hecho posible ese acercamiento, pero la sensatez se ha impuesto y, repito, es lo que pienso va a suceder. Emmanuel Macron será reelegido como presidente de la República de Francia. Ahora bien, ¿por qué ese avance de la extrema derecha en Francia? ¿Qué es lo que ha prohijado o estimulado ese viraje a apoyar a una candidata impresentable como es la señora Marine Le Pen? ¿Qué explica eso? No es muy difícil de entender cuando se conoce la historia de nuestro país desde 1900, ¿qué le gusta a usted? 82 a la fecha. Ya comenté en la plática con Ángel anteayer, el viernes, ya comenté de esos dos grandes arrebatarles la estafeta, los técnicos a los políticos tradicionales, y posteriormente, 36 años después, en el año 2018, un demagogo, político al fin, un demagogo, arrebatarle a los técnicos la estafeta. En Francia no se va a dar eso, pero peligrosamente hubo un acercamiento. Se cerró, podríamos decir, la elección en la segunda vuelta. Creo que el denominador común en esos tres casos ha sido el que los que están en el gobierno han descuidado ese flanco. Francia es un país raro en lo que se refiere al sentido común o a aceptar una nueva realidad que prive en el mundo, particularmente en Europa, desde hace quizá unos 40, 50 años cuando menos. ¿Y por qué pongo ese periodo o me ubico allá alrededor de fines de los años 70, principios de los 80 del siglo pasado? Porque es cuando los países europeos empiezan a perder capacidad para competir en los mercados internacionales, en los mercados globales, donde los cuatro tigres asiáticos empiezan a disputarle los mercados con un gran éxito. Hoy ya no queda duda de los avances de esos países, Corea, Taiwán, Tailandia, Singapur, etcétera, etcétera, entre muchos otros, y la caída en términos de la productividad, de la innovación por parte de algunos países europeos, sobre todo las viejas democracias consolidadas, y en vez de reconocer esa realidad, siguieron recurriendo a la deuda pública, contratando más y más deuda, para seguir otorgando beneficios sociales, entre comillas, sin tener el debido sustento financiero. Francia es un claro ejemplo de ello. Sistemas de pensiones y jubilaciones sin sustentabilidad financiera que ha llevado, en este caso a Francia, a tener una edad para jubilarse de 62 años cuando el presidente Nicolas Sarkozy intentó llevarla cerca de los 70 años porque eran 60, pero solamente logró 2 años después de una ardua lucha política. Un país que tiene una expectativa de vida de aproximadamente 81 años, pensionarse a los 60 y hoy todavía a los 62 es un crimen financiero. Además, los grandes beneficios sociales de los franceses no se ven acompañados con la competitividad en mercados globales
ni con superávit en su operación de los gobiernos. ¿Por qué? Una tasa altísima de impuestos, una caída en los niveles de productividad, han dado por resultado que los franceses quieran más y más beneficios, o en esencia quieren hacerse ricos sin trabajar para vivir cómodamente del erario. No se puede eso. Hoy, los gobernantes franceses, en este caso Emmanuel Macron, está cosechando esa política equivocada. El peligro o la lumbre en los aparejos les ha llegado. Por fortuna ha cabido la sensatez, es lo que pienso a estas horas, pero el mensaje ahí está. ¿Se atreverá Francia a cambiar? ¿Se atreverán los franceses a reconocer que el mundo ya cambió y ellos se mantienen en una realidad que ya no existe en el mundo? Ya los años 60, 70, donde ellos podían darse el lujo de dar lo que hoy dan y más, tampoco existe. Es un poco lo que nos pasa en México. De ahí la gran importancia de observar los días posteriores a la elección y ver cuál será la reacción de Emmanuel Macron una vez reelegido. Evidentemente estamos hablando de dos países diferentes, con niveles de participación política diferentes, con niveles de cultura democrática también diferentes, pero en lo que se refiere a querer vivir sin trabajar y de los apoyos gubernamentales, en ese sentido estamos mucho más cerca de Francia de lo que pensamos. Sigamos pues en las próximas semanas atentos a ver cuáles son los resultados de los números que hoy, un poco más adelante, se darán a conocer. En los días siguientes tocaré otra vez el tema, pero repito, cuidado con que el gobernante desconozca la realidad que se está gestando, como diría el clásico submecatum, es decir, por debajo de cuerda, por debajo de la mesa, y no la tome en cuenta, porque podría darse el caso que hubiere un intento futuro y la extrema derecha resultare triunfadora. Muchas gracias por su presencia aquí y nos vemos mañana lunes para empezar una semana más laboralmente hablando, como suelo decir. Gracias.